¿Te pasó alguna vez que querías lograr un determinado objetivo que te propusiste, lo intentaste 2, 3, hasta 4 veces y lo terminaste abandonando simplemente porque no se te dio? Bueno, en este video te traigo la historia de una persona que logró prosperar y se volvió millonaria después de fallar en 13 emprendimientos seguidos y teniendo una deuda de más de $150.000 en su contra. Es una historia de superación personal como muy pocas veces yo he visto y en este video te cuento cómo lo logró y quédate hasta el final porque en el final te doy la enseñanza más importante que nos deja esta historia. Y te pido que si te sirve, que te suscribas, que le des like y actives la campanita, pues estoy subiendo un montón de videos de este estilo para ayudarte y poder expandir este mensaje. Buenas, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien, que estén pasando un día espectacular, un día excelente. En este video vamos a conocer cuál fue la historia de Dan Lok y cómo fue que él logró reconvertir una vida de puros fracasos en un éxito rotundo utilizando muchos de los principios que también vemos en este canal. Por si no lo conoces, él es un emprendedor chino-canadiense, mentor, autor, coach de negocios, redactor, orador motivacional, empresario, consultor, entre otros. Pero esta historia no siempre fue así. Como te contaba, él falló en 3 emprendimientos antes de obtener el éxito. Él cuenta cómo más de una persona lo tildó de estúpido muchas veces. Lo calificaron de inempleable y que no iba a servir para ningún tipo de trabajo que se propusiera. Con tan solo 14 años, sus padres se divorciaron y posteriormente su padre contrajo una profunda depresión tras caer en quiebra. Situación que a Dan lo dejó muy vulnerable y fue ahí cuando él se propuso que su vida iba a dar un vuelco y que no iba a ser igual a la del resto. Su madre y él decidieron quedarse en Canadá y cambiarse a un pequeño apartamento de una alcoba para poder manejar mejor el costo de vida. Debido a que su madre tenía poca, por no decir nada de experiencia laboral, Dan decidió dar un paso adelante y trabajar medio tiempo. Así fue como obtuvo empleo empacando verduras en uno de los supermercados locales. Fiel a sus votos de ser exitoso, sin importar lo que costara, Lok empezó a intentar una variedad de trabajos extraños donde le pagaran. No importaba qué trabajo fuera, hacía de todo desde ser repartidor de periódicos, lavar ropa, cortar el césped, etc. Luego de graduarse de la secundaria, Dan Lok se matriculó en un curso de negocio en el Douglas College, en Vancouver, Canadá. Estando en la universidad, Dan fue capaz de acumular miles de dólares en deuda, con más de una serie de decenas de negocios fallidos durante los 3 años que estuvo allí. Intentó de todo, desde transacciones diarias hasta un negocio de servicio de entrega y de máquinas expendedoras, sin éxito alguno. En ese momento había rebasado sus tarjetas de crédito y le había pedido prestado a muchas personas, pero no se dio por vencido, porque se había dado cuenta que le iba a ir mejor tomando el camino de ser empresario, no importaba cuánto le costara. Después de haber fracasado tantas veces, finalmente encontró el éxito cuando logró encontrar su pasión, que era el marketing. Se reunió con su mentor Alan Jack, para quien trabajó durante más de un año, hasta que finalmente montó su empresa propia con la cual ayudó a sus clientes a ganar miles de millones de dólares. Entre las máximas de Dan Lok podemos encontrar: desarrolla tus dones, ten una mentalidad de acción y no pares hasta lograr el objetivo que quieres. No busques tu don, desarrolla tu don. Con trabajo duro siempre podés desarrollar el don que quieras. No persigas el dinero, persigue tu pasión, persigue tu propósito, persigue tus sueños. Cuando Dan buscó el dinero fue cuando peor le fue. Él comenzó a prosperar cuando encontró su pasión en la vida, es decir, su propósito, su meta, a lo que se quería dedicar, lo que le apasionaba. Encuentra tu motivación. Encuentra aquello que te apasione y te lleve a dar lo máximo, aquello que no te moleste dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Aléjate de las malas personas. Dan llama los pobres de espíritu, aquellos que te tiran hacia abajo, aquellos que buscan que no logres tus objetivos y que vayas hacia la mediocridad con ellos. Consigue un mentor. Conseguir un mentor te aliviará el camino y te facilitará alcanzar los resultados que te propongas. Es fundamental contar con un mentor que te lleve de la mano hacia el objetivo que vos estás buscando. Cuando el cerebro está muy concentrado en algo durante un periodo de tiempo muy largo, puede tender a perderse algo de información importante. Así que aprovecha este parate, suscríbete al canal, dale like si te está gustando el video. Y ahora seguimos con las enseñanzas de Dan. Sacrifícate. Siempre tendrás que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. Cuidar tu negocio o emprendimiento es como cuidar un bebé pequeño. Tenés que darle atención la cantidad de veces y horas que sea necesaria durante el día. No hay día en el que no puedas prestarle atención. Los resultados llegan por el trabajo duro. Piensa.
Henry Ford decía, el trabajo más difícil de todos es pensar. Dan siempre dice que si tuviera que elegir una de todas sus capacidades, sin lugar a duda elegiría la capacidad de pensar, porque eso es lo que te lleva al éxito. Pensar es lo más importante. El éxito es un deporte intelectual. Aprende constantemente. La gente rica y exitosa siempre está aprendiendo. Una persona tan importante como Warren Buffett dice que lee más de 6 horas al día, así que te puedes imaginar la importancia de estar aprendiendo. La enseñanza fundamental que nos deja la historia de Dan Lok reside en la importancia de ser perseverante, de ser paciente y de ser persistente en la búsqueda de los objetivos propuestos. Yo siempre hablo de la acción masiva, enfocada y congruente, y eso es exactamente lo que hizo Dan hasta lograr el éxito, es decir, él intentó la cantidad de veces suficiente hasta que finalmente lo logró. Y eso justamente es la acción masiva, es hacer la cantidad de acciones que sean necesarias hasta llegar al logro de nuestros objetivos. Si Dan lo logró, ¿por qué nosotros también no podríamos lograrlo? Esa es mi pregunta. Así que bueno, te digo que si te gustó este video, que te suscribas, que le des like y actives la campanita, porque voy a seguir subiendo un montón de estos videos y de historias de éxito para ayudarte a transformar tu vida.